nosotros ya hicimos el parcial, ¿cierto? La clase No, pasada. queda para hoy. Estaba No, para hoy, sí. Sí, Bueno, no, el tema es, vamos a ver clase hasta las 7:30. listo. Y y a partir de esa hora, pues quedan ustedes en parcial en la plataforma, ¿les parece? ¿Me parece, profe? Listo. Entonces, estábamos viendo la constitución, ¿cierto? Terminamos las ramas del poder público y vimos los principios, ¿cierto que sí? Vimos los principios, compañeros. Hola, ¿me están escuchando? No. profe, sí, yo estoy revisando los apuntes para mirar si seguimos todos los principios. Ah, bueno, listo. Vimos hasta el artículo 10. Sí, profe, incluso usted dijo que el parcial iba hasta el artículo 10. Listo, bueno, genial, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy los derechos fundamentales los vamos a dejar para la próxima clase para no, digamos, empezar el tema y dejarlo empezado. Vamos a ver hoy algo de las ramas del poder público, que eso ya lo veníamos tocando las clases pasadas, entonces vamos a ver algo de eso hoy, ¿sí? Entonces voy a compartir una diapositiva. Ah, venga, pero yo no lo he saludado. A ver, yo miro, primero hay que saludar, ¿cierto? Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Alejandro, Alejandro Mejía. Carlos Andrés, hola, ¿qué más? Profe, buenas noches, compañeros. Muy bien, ¿y usted qué tal, profe? Muy bien, Carlos Andrés. Me alegra ¿Qué tal? saludarlo. ¿Qué tal su semana? Bien, bien, muy bien, ahí vamos, muy bien. Vale. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y ustedes? Hola, muy bien, Daniela. Usted es la niña del salón, me imagino. Se le escucha la voz todavía de muy sardinita. ¿Cierto que sí? Sí, creo que sí. Bueno, Daniela, me encanta saludarla, sí, bienvenida. Fabián, hola Fabián, ¿cómo está? Fabián, Fabián, Hola, profesor, buenas noches. ¿cómo va ¿Cómo Fabián? se ¿Cómo encuentra está? el día de ¿Cómo hoy? le ha ido? ¿Bien o no? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. ¿Y usted cómo está? Bien también, muchas gracias. Joe Wilder, gracias Fabián. Joe Wilder, ¿qué más? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo me encuentra? 5-8. ¿Cómo va todo? Ahí vamos, dándole duro a la vida en el trabajo. Un poco ¿Cómo va pesado, pero la seguridad ciudadana, amigo? ahí vamos, luchando contra la delincuencia. Va bien. Lina, hola, ¿cómo está Lina? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, compañeros. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, bien, me alegra Lina, me alegra saludarla. Mauricio Rincón, ¿qué más Mauricio? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, Mauricio, muy bien. ¿Está aliviado, Mauricio? Sí, señor, gracias a Dios, sí. Ah, Ahí bueno, me vamos. alegra mucho. Verónica, hola. Muy buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Bueno, listo, ahí le di un saludito cortico a todos, pues la idea es ambientar un poquito esto, pues uno empezar a dictar clase ahí como que si lo saludan muy maluco. Pero bueno, ya vamos a dar inicio a la tutoría, 9 estudiantes conectados. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir la diapositiva y hoy vamos a ver un tema, como ya les dije, que pues vamos a ver clases hasta las 7:30. A partir de las 7:30 quedan ustedes en el examen parcial, ¿sí? Para sacar la primera nota que la universidad nos exige, pues que debemos hacer esos exámenes. Y como lo dijo bien, creo que fue Lina, Sí, el profe, fui. parcial, el parcial va a ir hasta el artículo 10. Ahí estoy compartiendo, nosotros ya vimos las ramas del poder público,
Entonces, vamos a ver la estructura del Estado, ¿sí? Primero vimos lo que son las normas, ¿cierto? Esas normas nosotros dijimos que eran parte del tema legislativo, hacer la ley, ¿cierto? Legislar, hacer la ley. Esto es el marco normativo de la Constitución Política, la pirámide. Y entonces ya vamos a ver la estructura del Estado, o sea, cuáles son los órganos que tiene el Estado. Entonces, dentro de esos órganos que tiene el Estado, encontramos las ramas del poder público y unos órganos de control y unos órganos electorales, ¿cierto? Las ramas del poder público, nosotros pues ya hemos anticipado algo del tema, es la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. De la rama legislativa hablamos lo de las pirámides, lo de la pirámide jerárquica, las normas, ¿sí? Que a nivel nacional las hace pues el Senado, a nivel departamental los diputados y a nivel municipal el Consejo, que hay otras normas allí, pero pues bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy, las ramas del poder público frente a lo legislativo. Vamos a ver también qué es la rama ejecutiva y la rama judicial. Eso es lo que llaman la trivisión del poder. Tres poderes que administran, pues coadministran el Estado, cada uno tiene unas funciones específicas y pues no puede interferir en las otras ramas del poder. Los órganos, hay unos órganos autónomos que son de control, estamos hablando de la Procuraduría y la Contraloría, y unos órganos electorales como es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces digamos que el Estado descansa sobre esta estructura, esa es la estructura más importante que encontramos en la Constitución Política y así pues lo decidimos cuando nosotros redactamos la Constitución Política, que íbamos a conceder una trivisión del poder, consagrada en la rama legislativa, una ejecutiva y una judicial, y que íbamos a tener unos órganos autónomos e independientes y un órgano electoral. Son autónomos e independientes por las funciones que tienen dentro del Estado, entonces más adelante vamos a ver cuáles son esas funciones. Pero entonces hoy vamos a ver las ramas del poder público y vamos a empezar con la rama legislativa. Al chat de la clase de hoy envié un link. Ese link es de la página de la función pública, ¿sí? A nomás ustedes bajen un poquito, van a encontrar acá la estructura del Estado, lo que estamos explicando. Esperen un momentico, yo dejo de compartir para que ustedes puedan ver en pantalla lo que yo estoy haciendo y puedan seguirme allá en la... Déjenme un momento, yo comparto toda la pantalla para que puedan ver qué es lo que... Listo, entonces, mire que a nomás ustedes abran ese link que está ahí en el chat, aparece esto, la página de la función pública. En esa página, a mano izquierda, encuentran la estructura del Estado. Esta página, guárdenla allí porque les puede ayudar mucho. Yo les dije a ustedes que esta clase de Constitución Política preguntan mucho en ECAES sobre la estructura del Estado. Aquí en esta página pueden encontrar todo lo relativo a la estructura del Estado, la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial. Dijimos que íbamos a empezar con la rama legislativa, ¿cierto? Que es el Congreso, entonces vamos a mirar acá, rama legislativa, ¿sí? Mire lo que nos dice en la página, dice que la rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer el control sobre el gobierno y reformar la Constitución Política. Esas son las funciones de la rama legislativa. Formular las leyes, entonces nos vamos aquí en la pirámide, y se acuerdan la pirámide, ¿quién hace la ley? Entonces la ley la hace el Congreso a través del Senado y la Cámara de Representantes, y eso es lo que dice la página de la función pública, ¿sí? Dice ejercer control sobre el gobierno. Les doy un ejemplo. ¿Cuándo hace control el legislativo? O sea, los que hacen las leyes, ¿cómo hacen ese control? Resulta y pasa que la semana pasada o la antepasada había un debate porque habían presentado una tutela contra el presidente de la República, unos congresistas,
porque el presidente había permitido el tránsito de unas tropas extranjeras por el territorio nacional. Y resulta y pasa que la Constitución establece que el Congreso es el que debe autorizar ese tránsito de tropas extranjeras. Entonces al presidente lo llamaron a ejercer un control político. Pero pues como no tenemos oposición y todos los congresistas pertenecen al gobierno, pues entonces no hubo posibilidad de que esto prosperara. Pero es un claro ejemplo de cuando el Congreso puede llamar al presidente a ejercer un control político o control sobre el gobierno. Digamos que la rama legislativa no manda al presidente, son autónomos e independientes, pero sí puede hacer control de las funciones que él hace y supervisar qué es lo que está haciendo y cómo se está gastando la plata. Eso se llama control político. Eso es, digamos, una de las funciones del legislativo. Lo mismo pasa, vean, les voy a dar el ejemplo, también pasa cuando el presidente, por ejemplo, hace una norma, ¿cierto? Las normas que expidió el presidente de la República con ocasión a la pandemia, ¿sí? Entonces él expidió un poco de decretos, incluso nosotros hemos hablado del tema. Por ejemplo, el decreto que establecía que los empleadores podían pagar solo el 3% de los aportes a pensión de sus trabajadores. Esas normas pasaron a un control a la rama judicial, ¿sí? Acá está. Y la rama judicial, pues son las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional que está acá. Entonces la Corte Constitucional revisó esas normas, esos decretos que expidió el presidente y entonces determinó que esas normas eran inconstitucionales, que iban en contra de la Constitución. Entonces eso es una manera de cómo otra rama del poder público, al ser independiente, hace control político o hace control sobre las actividades de las otras ramas. Entonces mire que son tres poderes, pero a pesar de que unos no se pueden meter en las funciones del otro, pueden hacer control sobre las funciones de determinada rama. Entonces en este caso el legislativo puede hacer control sobre el gobierno, el judicial también puede hacer control sobre las normas. Mire que no necesariamente es el ejecutivo que la expide. Si la rama legislativa, por ejemplo el Congreso, expide una norma y la rama judicial, que son las Cortes, determina que esa norma va en contra de la Constitución, pues declara inconstitucional eso. Y el ejemplo también lo vimos cuando hablábamos de esta pirámide, que el Congreso de la República había expedido el Código de Policía, ¿cierto? Que era una ley. Que un ciudadano demandó ese Código de Policía ante la justicia. Entonces mire que ahí es donde está el control del judicial sobre el legislativo. La demandó y le dijo a las Cortes, vea, esa ley es inconstitucional, declare eso inconstitucional porque eso violenta el artículo, pues no recuerdo bien, pero el artículo dice que las autoridades deben tener orden previa escrita de autoridad competente para poder registrar su domicilio y la ley decía que no. Entonces la Corte Constitucional revisó eso y determinó que ese artículo era inconstitucional. Entonces mire que ahí están las tres ramas del poder público, pero unas le hacen control a las otras. Listo. Reformar la Constitución, pues hace parte de las funciones porque nosotros como pueblo, en la pirámide también lo vimos, que somos los encargados de hacer la Constitución política, pero nosotros elegimos al Congreso para que haga leyes en nuestro nombre. Y esa facultad incluye modificar algunos artículos de la Constitución, no toda la Constitución, porque para cambiar toda la Constitución se necesita del pueblo, pero el Congreso sí puede reformar la Constitución, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos aquí a la pirámide, a las diapositivas. Estas diapositivas se las voy a subir a la plataforma para que las puedan estudiar para el segundo parcial. Esto no entra en el primer parcial, sería ya para el segundo, que es como en la semana 5 o 6. Y entonces dice que la rama legislativa está compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes,
En este momento son 102 senadores y 168 representantes a la Cámara, y súmele 5 más del partido de las FARC y 5 representantes de la Cámara de las FARC también. Entonces, después del proceso de paz quedamos con, no con 102, sino con 107 senadores, y no con 168 representantes, sino con 168, 173, con 5 de las FARC, para un total de 280. Eso es una cantidad alarmante de gente allá, con el agravante de que hace 15 días, un mes, aprobaron en primer debate en la Cámara aumentar el número de senadores en el Congreso. Entonces es delicada la situación. No han considerado ni siquiera la posibilidad de disminuir el número de cargos allá, sino antes, por el contrario, lo van a aumentar. Entonces esa situación es delicada. Discúlpeme, no, gracias. Bueno. Una pregunta. Sí, señor, bien pueda. ¿Debe haber un promedio más o menos de cuántos senadores deben haber o cómo cree que debería ser y por qué? No, ellos son los que determinan el número de... Se determinó a través de la Constitución política el número requerido, pero pues uno como ciudadano piensa pues que son muchas personas. En países con menos población, con más población son menos los congresistas. Y pues con estos salarios tan altos, eso es un descalabro pues para el Estado. Más bueno, corrupción. y otra pregunta. Por ejemplo, ellos quieren hacer una nueva ley, bueno, sí, un nuevo código, un nuevo artículo, creo que es así. Eso pasa Sí. por varios debates, ¿sí? Tengo entendido. ¿Cuántos debates son? ¿Primero va como por Cámara de Representantes o cómo es? Vea, eso funciona dependiendo el tipo de ley, ¿cierto? Porque hay leyes orgánicas y leyes estatutarias. Las leyes orgánicas son las que no tienen nada que ver con derechos fundamentales, mientras que las estatutarias son las que tienen relación directa con los derechos fundamentales. Incluso cuando demandaron el Código de Policía, les voy a dar la explicación acá, con base en la pirámide, pues que nos sirve mucho para eso. En la pirámide, la ley, el Código de Policía es una ley orgánica. Y resulta y pasa que los amigos del Congreso incluyeron artículos que modificaban derechos fundamentales. ¿Sí? ¿Como cuál? Como ese que hemos venido hablando del domicilio, ¿cierto? De la inviolabilidad del domicilio, que no pueden ingresar a su casa, eso es un derecho fundamental, el derecho a la intimidad. Eso es un derecho fundamental. Y los amigos del Congreso la metieron ahí en una ley orgánica. Incluso la norma no la demandaron porque iba en contra de la Constitución, sino por un vicio de trámite. ¿Qué es el trámite? Como usted preguntaba, que cómo eran los trámites de las normas en la Cámara y en el Senado, resulta y pasa que si una norma es orgánica, por ley le tienen que dar 2 debates en Cámara y 2 debates en Senado. El primero en Cámara, aprueban. Pasa al Senado, aprueban. Devuelven a Cámara, segundo debate, y pasa al Senado, tercer debate, y pasa al Senado, cuarto debate. 2 y 2, una ley orgánica. Pero la norma establece que si es una norma estatutaria, una ley estatutaria, o sea, que tiene que ver con derechos fundamentales, tiene que tener 8 debates, como lo llaman muchos, 8 vueltas. 8 vueltas es 4 debates en Cámara y 4 debates en Senado. O sea, uno acá, otro acá, uno acá, otro acá, uno acá, otro acá, uno acá y otro acá, hasta que cumplan los 8 debates. Sí, como en el caso del Código de Policía. Si usted me mete en un artículo
que modifica un derecho fundamental, entonces la ley que usted está elaborando está viciada de nulidad, o ese artículo se declara nulo porque no se le dio el trámite que establece la ley para su aprobación, que eran 8 debates. Como lo metieron en una ley orgánica, solo le dieron 4. ¿Qué pasó con el artículo? No se puede aplicar. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, y eso es lo que pasa con las normas. Por eso se habla que está en debate en Cámara, que en Cámara aprobó, que en Cámara aprobó y que pasó a Senado, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa. Una ley orgánica, 4 debates. Una ley estatutaria, 8 debates. 4 en Cámara y 4 en Senado. Si es orgánica, 2 en Cámara y 2 en Senado. Entonces, si usted hace una ley orgánica, tiene que ser todo lo que está reglamentando en esa ley, tiene que ser orgánico. Sí, que no tenga nada que ver con derechos fundamentales. Si tiene que ver con la Constitución, derechos fundamentales, entonces tiene que hacerla a través de una ley estatutaria. Pero estos personajes es lo que llaman muchas veces en las noticias micos. ¿Qué es un mico? Que meten una norma que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Por ejemplo, lo que hicieron ahora el presidente con un decreto que hizo una reforma laboral que permitió el trabajo por horas. Eso es un mico. ¿Por qué? Porque eso es una reforma laboral y eso tiene que llevarse al Congreso, es un debate. No tiene nada que ver con el tema de la pandemia. Entonces, ahí está. ¿Claros ahí con lo que me preguntó, compañero? Sí, claro, profe. Listo. Entonces, mire, vea. Acá nuevamente está las funciones de la rama legislativa: reformar la Constitución, tramitar proyectos de ley hasta archivarlos o aprobarlos, o sea, presentar los proyectos de ley y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Entonces, eso es a nivel nacional, ¿cierto? Pero entonces, la rama legislativa a nivel departamental, ¿quién es? ¿Quién hace las normas a nivel departamental? El gobernador. No, ese es el Ejecutivo. Asamblea Departamental. Exactamente. Entonces, mire pues, a nivel nacional, la rama legislativa es el Congreso, Senado y Cámara. A nivel departamental, la Asamblea, que son los diputados, ¿cierto? Y a nivel municipal, El Consejo Municipal. el Consejo Municipal. Bueno, listo. Entonces volvemos, arriba. El legislativo, ya vimos que el Congreso, Senado y Cámara. ¿Cómo se llaman las normas? ¿Qué hacen ellos? La ley, ¿cierto? Y los decretos. A nivel departamental, ¿cómo se llaman las normas? Muchachos, ese es el parcial, vea, la pirámide. A nivel departamental, la asamblea, ¿cómo se llaman? Ordenanzas. Y a nivel municipal, ¿cómo se llaman las normas? Acuerdo municipal. Acuerdos municipales, bueno, pilas. Entonces, la rama legislativa, ya, entonces, vamos todo. Rama legislativa. A nivel nacional, Senado y Cámara, y hacen la ley. Rama legislativa a nivel departamental. Los diputados que trabajan en la asamblea y las normas se llaman ordenanzas. A nivel municipal, los concejales y las normas que hacen se llaman acuerdos municipales. Esa es la rama legislativa. Entonces, a nivel departamental, ¿quién le hace control político al gobernador? Muchachos, a nivel departamental. Si a nivel nacional lo hace el Congreso, a nivel departamental, ¿quién lo hace? Los diputados. Los diputados, los mismos. Y a nivel municipal. Los concejales. Exactamente, porque mire que aquí están las funciones del Congreso. Vea, las funciones: reformar la Constitución. Pues obviamente esto no lo pueden hacer los diputados porque estos son a nivel departamental. Pero tramitar los proyectos de ley, ellos tramitan son los proyectos de ordenanza, ¿cierto?
y ejercen control político sobre el gobierno. Pero ¿quién es el gobierno a nivel departamental? El gobernador. ¿Y quién es y quién ejerce control político sobre el alcalde? Pues los concejales. Listo. Para que no se les olvide, muchachos, esas preguntas que les acabo de hacer, sagradas, no se les olvide nunca. Usted tiene que tener muy claro eso. No como profesional en administración, ni contador, ni gestión logística, para su vida. Legislativo, hacer las leyes. A nivel departamental, las ordenanzas. A nivel municipal, los acuerdos. Hacen control político también a nivel nacional sobre el presidente, a nivel departamental sobre el gobernador y a nivel municipal sobre el alcalde. Esa es la rama legislativa, ¿sí? ¿Cuántos diputados son? Depende del número de habitantes del departamento. ¿Cuántos concejales Profe, son? Depende del número de habitantes del municipio y está categorizado, ¿sí? profe, Cuénteme, compañero. si por decir no nos gusta uno de los diputados o uno de los concejales, ¿se puede hacer una petición de cambio, una petición de salida? Se llama revocatoria del mandato. Cuando usted elige a una persona que aspiró y ganó a un cargo de elección popular, ellos cuando se postulan tienen que registrar su programa de gobierno en la registraduría, ¿cierto? ¿Cuál es el plan de gobierno? Yo les prometo que voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto, ¿sí? Eso queda registrado ya. Eso se llama el control ciudadano digamos, sobre los cargos de elección popular. Bien. Entonces, ellos inscriben eso allá. Usted se va a revisar qué ha hecho el personaje y usted encuentra que no ha cumplido con nada de lo que prometió allá. Entonces, hay una posibilidad que se llama revocatoria del mandato. Eso es, si yo lo elijo, también lo puedo bajar de allá, porque usted no está cumpliendo con lo que prometió. Eso lo vamos a ver más adelantico en lo que se llama mecanismos de participación ciudadana, que eso también lo vamos a ver, y vamos a ver en qué consiste la revocatoria de ese mandato del personaje que elegimos y qué requisitos tiene, listo, pero es Bueno, sí lo profe. que me está preguntando, listo. Bueno, Profe, entonces, gracias. listo, rama legislativa. Vamos entonces con la rama legislativa, ejecutiva, sí, con la rama ejecutiva. ¿Quién es el ejecutivo? El presidente, ¿sí? Ya lo hemos hablado, el presidente es el que administra el Estado. ¿Cómo lo administra? Pues él recoge los recursos, recuerden que la DIAN es una entidad que pertenece al sector ejecutivo, o sea que él es el que decide cómo se va a gastar la plata que recoge a través de los impuestos, porque el Estado ya no recoge plata sino a través de impuestos. No tenemos otros ingresos, nosotros hablamos de eso también. Entonces él decide cómo gastarse esa plata, porque él es el que va a administrar el Estado. Él no tiene que hacer normas, no tiene que hacer leyes, ni nada que ver con la justicia. Él va a administrar. ¿Cómo va a administrar? Pues él tendrá un plan de gobierno y presenta el presupuesto nacional cada año para que se lo apruebe el Congreso y le dice al Congreso, la plata me la va a gastar así, 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 vamos a hacer estas y estas inversiones. Entonces el Congreso le aprueba eso. Entonces el presidente es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa porque ya lo dijimos, es el que administra, ¿sí? Nosotros lo elegimos y enseguida él nombra su gabinete. Y su gabinete consta de los ministros. Entonces acá, rama ejecutiva a nivel nacional, entonces ¿el qué hace? Él nombra a los ministros y les voy a mostrar cuántos ministerios son. Son 18 ministerios, entonces está el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y la Protección Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Tecnología y las Informaciones y de las Telecomunicaciones,
y de las Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio del Deporte. Mire todos los ministerios que hay. Entonces usted lo elige a él y él nombra los ministros. Por eso es que el presidente tiene tanto poder, porque estos cargos son, digamos, de alto nivel. Alto nivel es que yo a esos 260 millones, 260 billones, que es el presupuesto anual, 260 billones, él lo va a distribuir entre todos estos ministerios, porque el Estado funciona como si fuera una empresa. Una empresa tiene dependencias, ¿cierto? Entonces, contabilidad, comercial, financiera, todas las dependencias de la empresa. Entonces, en el Estado funciona con ministerios. Entonces, él le dice al Ministerio de Trabajo, a usted le voy a asignar dentro del presupuesto 10 billones, al Ministerio de Defensa 40 billones, al Ministerio de Educación, no, usted no le va a dar plata, no, mentira, no, al Ministerio de Educación 10 billones, al Ministerio de Interior tanto, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tanto, al Ministerio de Transporte tanto, al de Hacienda tanto. Entonces, él distribuye todo ese presupuesto dentro de todas estas entidades. Y dependiendo del perfil que tenga el presidente, pues entonces así mismo va a distribuir la plata. Si usted nombra, digamos, lo que decía lo que decía el candidato de izquierda, el que estuvo en las campañas de elecciones, él decía que había que invertir en la agricultura, que el tema del aguacate era el que iba a dar la plata, ¿cierto? Y que había que distribuir la tierra y hacer reformas rurales y apoyar al campesino. Entonces, ¿dónde creen que iba a invertir mayor dinero él del presupuesto? En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dijo que iba a mirar el tema de la educación, que iba a invertir en educación y eso. Listo. Esa era la política de él. Y para allá estaba perfilado el tema de él, porque él dijo lo del aguacate, que esto, las tecnologías y la información, dijo que tecnologías limpias y renovables, bueno, y el otro dijo, no, venga, ¿cómo así? Es que nosotros no estamos de acuerdo con ese proceso de paz, eso quedó mal hecho, entonces nosotros tenemos que reforzar el Ministerio de Defensa, y así fue, ¿cierto? Es el presidente que tenemos ahora, y está perfilado más bien de este lado, entonces le digo, al Ministerio de Defensa, vamos a ir a comprar esto y esto, ¿sí? Y entonces, él decide cómo se gasta el dinero dependiendo del perfil que tenga él, si es de izquierda o derecha, o si se quiere robar, no mentira, no, o dependiendo cómo se quiera gastar toda la plata. Pero entonces miren ahí la explicación de cómo funciona el Estado, como una empresa. Entonces, dependiendo del presupuesto, así mismo va a crecer, digamos, ese sector de la economía. Entonces, si usted invierte en tecnología, pues obviamente va a crecer más ese sector y la inversión va a generar impacto en esa parte en ese ministerio. Si usted invierte en la educación, pues obviamente usted sabe que va a tener como consecuencia de la educación, va a tener personas estudiadas, entonces las ideas de los políticos va a tener que ser diferentes. Entonces por acá no es el presupuesto nunca. Por este Ministerio de Educación casi nunca van a, no, nada más los gastos necesarios. Porque los que estudian son los que bolean piedra, los que salen los vándalos, los encapuchados, entonces por acá no es. Entonces, la inversión va por otros sectores. Son 18 ministerios, los cargos acá son de libre nombramiento y remoción. ¿Qué es eso? Que el presidente vea a su amiguito allá en la esquina y le diga, venga amigo, venga, trae conmigo. Lo nombra de ministro y si no le sirvió, le dice, amigo, pásame la carta que no lo necesito más. Y así funciona. Se llama libre nombramiento y remoción. Por eso es que usted, que ve en el de ministro de Minas y Energía en Colombia un médico, y vea en el Ministerio de Salud a un abogado, y ve en el Ministerio de Defensa, digamos, a un agrónomo. Entonces eso acá es un chiste. Es un chiste, como se lo estoy explicando, es un chiste. El Congreso, esto está minado de abogados. El Ministerio de Hacienda, bueno, ahí sí hay economista, pero ese man sí es más peligroso que todos juntos. Le entregó el que debía eso, a beneficio de ellos.
Entonces, digamos que si esto es una empresa, funciona como una empresa por dependencias, ¿no creen ustedes que las personas que están acá deberían estar capacitadas en ese sector como funciona en otros países? Países desarrollados, usted ve en el Ministerio de Minas y Energía un ingeniero de petróleos o un ingeniero en excavaciones, bueno, usted puede ver con especializaciones. En el de las tecnologías, un man que fue premio Nobel en tecnologías. Y entonces, eso es la realidad de Colombia. En estos ministerios usted no encuentra sino gente que no tiene nada que ver con el sector. Entonces eso afecta directamente. ¿A quién? A los resultados de la inversión también, que es la plata de nosotros. ¿Vamos claros ahí, muchachos? Claro, profe, pero una pregunta. Eso sí, ¿no hay alguna ley en que eso pueda cambiar de que el presidente no los escoja, sino otro poder, o siempre ha sido así que el presidente escoge los ministros? Mire, eso de lo que estamos hablando es de orden constitucional. La constitución la hace el pueblo. Y el pueblo fue el que decidió de esa manera. ¿Sí? Que los ministros iban a ser elegidos por el presidente por libre nombramiento y remoción. No crea que porque el pueblo hizo la constitución política, ellos no metieron la mano allí para que las normas quedaran amañadas en ese sentido. ¿Por qué? Porque el pueblo nombró a un grupo de políticos y expertos para que redactaran la constitución política. Y entonces también está permeado de situaciones como estas. Hay una entidad que se llama la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de hacer los concursos, lo que llamamos meritocracia, ¿sí? Que los cargos públicos accedan a cargos públicos las personas mejor capacitadas. Pero para estos altos cargos no hay concurso. ¿Por qué? Porque es burocracia. Burocracia es que el presidente es el que manda, elige a los que quiera, y entonces hace parte pues del tema de la corrupción de la mermelada, que entonces los personajes de acá hacen lo que él diga porque es que él fue el que los puso allá. Entonces indirectamente, así se nombran los ministros, pues él es el que está diciendo qué se va a hacer en cada uno de ellos, porque pues son empleados de él directamente, porque ni queda del Estado. Él es el que dice cuándo los saca y cuándo los pone. Eso quedó en la Constitución política. Si queremos reformar eso, pues obviamente el pueblo tiene que reformar la Constitución política, porque eso sí se lo permite. Pues nosotros nos podemos dar nuestras propias normas y lo podemos hacer, pero eso es muy difícil porque ahí detrás está el poder político. ¿Listo? Bueno, profe, y entonces si uno como pueblo quiere hacer algunos cambios en los artículos de la Constitución, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el proceso? Algo así como está pasando ahorita con Chile, ¿cierto? ¿Se puede? Exactamente, eso es lo que está pasando en Chile. Pues muchas gracias por traer el ejemplo a colación. Eso es exactamente lo que está pasando en Chile. Chile se cansó del dominio del poder y del sometimiento. Mucha gente dice que los que salen a protestar son vándalos, chusmeros, pero las reformas constitucionales o las reformas o la obtención de esos derechos, desafortunadamente, se obtienen es a través de eso, de esas protestas, y esas protestas nunca van a ser pacíficas porque lo que hay es una lucha de poder de los ejecutivos, altos mandos, de no permitir que cambien este tipo de situaciones, ¿cierto? Y el pueblo a cambiarlo. Pero en últimas, ¿quién es el que manda? El pueblo, porque si el pueblo digamos, en una manifestación como la que pasó allá, ¿qué le toca hacer el gobierno? Pues ceder frente a eso. Y es el pueblo el que decide qué normas son las que quiere. Y por eso se está cambiando la constitución política allá. Porque el pueblo dijo, no más fondos privados. Acá en Colombia, mire lo que está pasando con los fondos privados. Es un desastre, porque es que los fondos privados, eso fue un copia y pegue de Chile. Lo que nosotros tenemos en Colombia es un copia y pegue de Chile. Esos fondos privados fueron traídos de allá, ese modelo. Y en Chile dijeron no más a ese modelo. Lo que pasa es que acá es muy difícil porque los fondos privados son los que ponen el presidente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Pues una lucha de poderes entre el pueblo
y los altos dignatarios para poder cambiar la constitución política. Eso nunca se va a lograr pues a través del diálogo, porque es que no, ni siquiera en los países desarrollados funciona de esa manera. Los derechos a través de la historia siempre, desafortunadamente lo digo, se han obtenido a través de las luchas de los pueblos contra los dignatarios tiranos que no permiten la modificación de la Constitución porque están acomodados en el sistema o están enquistados en una corrupción y no les conviene eso. Usted se imagina reformar la Constitución en Colombia, no lo van a permitir porque ellos están enquistados en el poder. Usted se pone ahora el Ejecutivo podrido, el Legislativo podrido, el Judicial está podrido en la corrupción, la Procuraduría nada que hacer, la Contraloría tampoco, no hay entidades del Estado, o sea, esos órganos que nosotros estamos hablando acá, no hay nada, porque mire la estructura del Estado, vea, yo la muestro acá en esta diapositiva. Entonces yo le digo, el Legislativo, corrupto, el Ejecutivo, corrupto, el Judicial, corrupto, investigaciones, controles, la Contraloría, encargada de que velar para que no se roben la plata, se pierden 50 billones al año, o sea, la tercera parte del presupuesto, eso es el colmo. La Procuraduría, un poco de corrupción, no hacen sino fallos políticos. Órganos electorales, mire lo que pasó con las elecciones, que dicen que tienen el software arreglado, corrupción. Entonces, si esto es sobre lo que estamos parados nosotros, ¿estamos parados sobre qué? Sin llegar a decir la palabra vergonzosa esa, pero estamos parados en un tarrado de ya saben. No hay nada. Entonces, esa estructura es la que los pueblos, digamos que nosotros como soberanos y los que debemos hacer control sobre esto, permitimos que se enquiste tanto la corrupción en ellos que no seamos capaces de modificarlo después, como pasa en Venezuela. En Venezuela ya no hay posibilidad, porque el Ejecutivo, lo que hablábamos hace días, este Ejecutivo domina el Judicial, domina el Ejecutivo, domina el Legislativo, domina el Judicial y el órgano electoral. Y el Ejecutivo, si vamos a ver acá, es la suprema del jefe de gobierno y el jefe de Estado. Y al ser jefe de gobierno y jefe de Estado, es la suprema autoridad de la fuerza pública. Entonces, mire acá, domina el legislativo, domina el judicial, los órganos de control, ya él elige al procurador y al contralor. Y adicional a eso, la Comisión Nacional Electoral, Consejo Nacional Electoral es el que decide quién es el que gana las votaciones. Entonces no hay posibilidad de hacer nada. Y el Ejecutivo es el que manda a la fuerza pública. Entonces, ¿cuál es la única manera de que los ciudadanos salgan de eso? Una guerra de poderes entre el ciudadano, el pueblo y toda esta estructura del Estado, porque la estructura del Estado se convierte en sólida, una sola, en beneficio o digamos en beneficencia del Ejecutivo. Entonces no hay posibilidad de nada y no estamos lejos de Colombia. ¿Sabe por qué? Porque esa es la realidad de nosotros. ¿Cómo es posible que se hagan normas y no pase nada? Por ejemplo, lo que se estaba dando con los fondos de pensiones, que es el caso que estamos hablando de lo de Chile. En Colombia, con la pandemia, llegó el presidente e hizo un decreto que iba a trasladar a todos los afiliados que les faltaran menos de 10 años para pensionarse a Colpensiones. Y entonces uno entendía, venga, ¿cómo así que para Colpensiones? ¿Y por qué? Ah, no, es que los fondos privados no pueden asumir ese riesgo. Entonces cuando están ganando, sí ganan, pero cuando pierden, venga, yo le paso al Estado. Mire cómo hemos llegado. ¿Y qué pasó con eso? Gracias a Dios, la Corte Constitucional le dijo, no, amiguito, ese decreto lo dejó nulo. Declaró inconstitucional porque no era posible que los fondos trasladaran ese riesgo a Colpensiones, un fondo que tienen que asumir ellos. Y como Colpensiones, digamos que es la entidad del Estado, el fondo pensional público, entonces le iban a pasar el chicharrón a Colpensiones, y la Corte Constitucional le dijo, no señor, eso es un riesgo de ustedes lo tienen que asumir. Pero imagine cómo trabajamos acá. Entonces miren que las ramas del poder público trabajando, pues excepto la judicial que fue la que sacó la cara en ese sentido, trabajando porque el Congreso nunca dijo nada de eso, nosotros como ciudadanos no dijimos nada de eso. Entonces mire que la corrupción
trabajando de manera descarada y de frente. Mire lo que pasó también con la Fiscalía, que la Fiscalía también es un órgano de control, ¿sí? El encargado de juzgar, de acusar, investigar. Investiga y acusa, pero resulta y pasa que en un proceso muy inventado estos días no investigó ni acusó, sino que defendió. Es que yo solicito al juez que declare la libertad de recluso, y entonces cuando se había escuchado que la Fiscalía iba a pedir la libertad de recluso, no, la Fiscalía siempre acusa, investiga y acusa, investiga y acusa. El que pide la libertad es la defensa del acusado, pero aquí no pasa nada. Y son tan descarados que eso lo hacen en, pues, a viva voz y público, y no pasa nada. Entonces, esa es corrupción, que la única manera que se mueve de allí es eligiendo bien o con la guerra de poderes que llamamos, que les estoy diciendo en este momento, que es el pueblo directamente contra el Estado, como le tocó a Chile, para poder modificar todas esas normas que no obedecen a la necesidad del pueblo, porque acuérdense que nosotros también dijimos que esas normas, el fin último de las normas es como el pueblo quiera vivir. Entonces, si nosotros decimos que esas normas no nos convienen y así estemos equivocados, pues nosotros tenemos el derecho a hacerlas como queramos. No que ellos la hagan al amaño de ellos, porque somos nosotros el pueblo los que decidimos cómo se deben hacer. ¿Vamos claros ahí? Sí, profe. Bueno. Está claro. ¿Ah? Está claro. Bueno, listo. Entonces estos son los ministerios, ¿cierto? Son 18. Mucha gente. Los departamentos administrativos también pertenecen a la rama ejecutiva. Departamento administrativo de la Presidencia de la República es el que está encargado de toda la logística del presidente. Departamento Nacional de Planeación, yo no sé qué planean, pero supuestamente hay un departamento que dice por dónde deben pasar las vías, cómo deben organizarse los territorios, qué es zona urbana, qué es zona rural, todo eso. La planeación, por dónde van a pagar carreteras, dónde van a haber aeropuertos, todo. Departamento de Planeación Nacional. Departamento Administrativo de la Función Pública es la página que nosotros estamos mirando. La función pública es la encargada de organizar todo eso y conceptuar sobre todo los cargos públicos y tener organizada como esa estructura del Estado. Organizada es frente a la teoría, sí, qué hace cada uno, cuáles son sus funciones, las funciones de todos los funcionarios valga la redundancia, todos los funcionarios del Estado. Ellos son los encargados de eso, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, si sale un nuevo cargo, ellos son los que deben decir cuáles son los cargos, cuáles son las funciones de los trabajadores, qué hace un juez, qué hace un contralor, todo, ellos hacen eso. Esa es la función pública. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene que ver con el tema de la inclusión social, por ejemplo, lo del CISBEN, todos esos programas del gobierno para tratar de generar prosperidad, digamos, en esas comunidades o calidad de vida en ese grupo poblacional, digamos, desfavorecido, desprotegido. Dirección Nacional de Inteligencia, este fue el que reemplazó el DAS, que tenía pues mucho tema de corrupción con el tema de las chuzadas. Este lo reemplazó. Inteligencia, pues ustedes saben a qué se refiere más o menos, que es el tema de la seguridad nacional, hacer la inteligencia pues a los delitos, a los altos señalados por penas, digamos, de narcotráfico. Ahí analizan todas las situaciones y por ahí demás que chuzan al uno y al otro, pero bueno, ahí está. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Este departamento de estadística pues es muy importante para el Estado, pero pues uno encuentra unas cosas allí que hicieron una encuesta el año pasado, el 2018, para saber cuántos colombianos éramos y no saben todavía cuánto es. Eso resultó un desastre total. En esa estadística también, en esa encuesta iban a determinar cuál número de población estaba sin empleo,
calidad de vida, niños, ancianos, pero realmente esa estadística no está. La estadística es supremamente importante porque con base en ella se toman decisiones, sean a futuro o en el momento, ¿cierto?, de que se deba decir sobre una situación que afecte directamente al Estado. Enfermedades, grupos poblacionales vulnerables. Esta estadística es supremamente importante. Las empresas trabajan mucho con este tema de estadística y genera pues datos muy certeros o se pueden proyectar. Mira incluso lo de la pandemia. Ese tema de la pandemia lo manejan con estadística, determinan cuántos dieron contagiados en tantos días y pueden proyectar a futuro cuántos van a estar contagiados. Entonces digamos que la estadística funciona de eso. Más adelante, ustedes de pronto en la universidad van a ver estadística descriptiva, estadística probabilística, que es un tema bien interesante, que tiene que ver con esto. Eso es un departamento administrativo. Me falta uno acá, no sé por qué no está aquí, que es la DIAN. Claro que eso no es un departamento, sino una dirección de impuestos y aduanas nacionales, que es por donde nos chuzan el bolsillo a todos, por donde pagamos los impuestos. El encargado de recoger el dinero para el funcionamiento del Estado. ¿Qué más? Bueno, listo. Entonces, esto es rama ejecutiva. Le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que estén al servicio de interés general de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está representado por el Presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros de despacho, los directores administrativos, los que yo le dije, el presidente y el presidente, el ministro, director de departamento correspondiente en cada negocio particular constituyen el gobierno. La rama ejecutiva tiene 3 órdenes: nacional, departamental y municipal, y era lo que veníamos hablando de la rama legislativa. ¿Se acuerda que les dije? Aquí hablamos de la rama legislativa. ¿Quién legisla a nivel nacional? El Congreso. A nivel departamental, los diputados, y a nivel municipal, el Consejo. Lo mismo funciona con la rama ejecutiva. A nivel nacional, ¿quién es? ¿Quién administra a nivel nacional? El presidente, ¿cierto? Muchachos. Sí, profe, el presidente. A nivel departamental. El gobernador. Sí, y a nivel municipal. El alcalde. El alcalde, muy bien. Entonces, rama ejecutiva, presidente, gobernador y alcalde. La rama legislativa, las normas, Senado, Asamblea Departamental y concejales. Ahora ya enseguida pasamos a la rama judicial. Pero entonces, el presidente, ustedes lo eligen y él nombra a los ministros. A nivel departamental, ¿cómo se llaman el gobierno? El gobernador elige a quién. Ya no se llaman ministros. ¿Concejales? No, eso los elegimos nosotros. ¿Cómo se llaman? ¿Los congresistas, profe? No, eso es de la rama legislativa. Es que no sé si también se dicen por ministerios, pero también es Hacienda, Planeación, también. Exactamente, usted es lo correcto. Resulta y pasa que a nivel departamental el gobernador elige su gabinete. ¿Cuál es su gabinete? Con las personas que va a administrar. Pero a nivel departamental ya no se llaman ministros, sino secretarías. Entonces está la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura. En Pereira había una Secretaría de Transporte, pero ya no la hay, porque el alcalde es el que puede decidir con cuántos funcionan. Entonces, a nivel departamental sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Departamental, sería la Secretaría de Educación Departamental, ¿cierto que sí? La Secretaría de Salud Departamental,
¿Lo han escuchado o no? Sí, profe, igual que en los municipios Y también, entonces en el municipio es exactamente igual. Entonces solo está que la no se Secretaría. manejan tantas, porque por ejemplo, yo trabajo en la alcaldía de acá y acá, de acá del municipio, acá solamente hay 4, porque pues no sé si es por la población o qué, pero no da para tener más, solamente está Hacienda, Planeación, Gobierno y Desarrollo. Listo. Entonces yo te digo por qué no hay sino 4. Primero, el municipio tiene que ver por la categoría del municipio. Pero resulta y pasa que es la misma administración, o sea, el alcalde o el gobernador o el consejo o los diputados, los que deciden con cuántos de estos van a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un municipio chiquitico, pues yo para qué voy a tener todos estos funcionarios cuando los cargos, digamos, son altos y los salarios son altos. Entonces lo que necesita el municipio es ahorrar platica. Si yo nada más necesito una Secretaría de Hacienda, porque la de Hacienda se puede encargar, digamos, que lo que hacen 4 o 5 ministerios, ¿cierto? 4 o 5 secretarías, porque está pequeño, entonces, digamos, yo le puedo asignar a una sola. Les voy a dar el ejemplo de lo que pasó en Pereira, que nosotros teníamos una Secretaría de Tránsito y Transporte, era una secretaría. El alcalde Gallo dijo, venga, no, esa secretaría me está saliendo muy costosa, eso lo voy a convertir en un instituto para que sea más económico para el municipio. Estamos en un tema de austeridad, o sea, tenemos que gastar menos. Gastar menos es bajar de categoría a esa secretaría, la convirtieron en un instituto. Al ser un instituto, entonces los cargos que se tienen allá, entonces los salarios van a ser menos, voy a ahorrar dinero en ese sentido. Imagínense un municipio pequeñito, con poquitos recursos, con 10 hectáreas, y todas pues cruzadas de brazo porque el trabajo es tan poquito que lo podrían hacer 2 nomás. Entonces el municipio, a través de los concejales, son los que promueven, ya sea fusionar las secretarías, liquidar las secretarías o crear unas nuevas. Si el municipio considera que debe crear una secretaría nueva, lo hace. Lo mismo pasa con los ministerios. Yo le doy un ejemplo. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud en el año 2010, sí, 2010, está en la universidad, 2010, no, como en el 2008, 2007, se llamaba Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, no, era Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, se llamaba así. Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social. Y este de la salud no existía. ¿Qué hizo un presidente? Creo que fue Santos. Creó de ese ministerio 2, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y la Protección Social. Lo separó. ¿Por qué? Porque eran muchas las funciones, entonces consideró que necesitaba 2 ministerios, uno Ministerio de Trabajo y otro para que atendiera el tema de salud, porque eso solo era mucho trabajo para eso. Entonces, él, claro que él no lo hace, él le propone a los que hacen la ley, porque esto lo tienen que hacer a través de una ley, si es a nivel departamental lo deben hacer a través de una ordenanza, o sea, los diputados, y si es a nivel municipal, es el Consejo Municipal el que debe decidir con cuántas secretarías va a funcionar, ¿sí? Y entonces el Consejo decide cuáles son, entonces a nivel municipal se llama secretaría. Entonces, ahí está, como lo estamos leyendo acá, la rama ejecutiva tiene 3 órdenes. Nacional, presidente de la República, los ministerios, departamental, el gobernador y las secretarías, y municipal, el alcalde y las secretarías. ¿Cuáles secretarías? Depende del departamento del municipio, entonces usted vaya a averiguar en la página del municipio cuántas secretarías tiene. ¿Listo? ¿Vamos claros ahí? Sí, profe. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Son las 7:35, entonces vamos a dar la clase ahí. Les quedo debiendo la rama judicial para la próxima clase. Voy a llamar a lista y entonces para que ustedes puedan hacer el parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, profe. Bueno, denme un momentico, yo abro la página acá para llamar a lista.
Constitución política, martes. Dina María Cárdenas. Profe, presente. Dina, ¿tú dónde es que trabajas? ¿En qué alcaldía? Del municipio de La Celia, Risaralda. La Celia. Venga, yo, ¿qué pasó esta semana? Venga, yo hoy estoy hablando de un tema La Celia, pero no me acuerdo de qué es. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo así? No me asuste que vi que hizo cara ahí como de... No, es que tengo algo pendiente allá, pero no me acuerdo de qué fue. Cuando necesite algo, profe, bien me puede escribir. De una, listo, sí, gracias, Lina, mi amor. Juan Alejandro Acosta, es que no me acuerdo qué es. Presente, profe. Kelly Betancourt. Presente, profe. Andrés, Fabián Andrés. Presente, profe. Joe Wilder. Presente, profe. Mauricio. Daniela. Presente, profe. Daniela. Presente, profe. Carlos Andrés. Presente. Listo, bueno, están todos allí. Entonces voy a... Bueno, muchachos, voy a habilitar, denme un momentico, no se desconecten todavía. Yo habilito el parcial, para que ustedes puedan ingresar. Dime, ¿y qué haces allá? ¿Eres contratista o eres nombrada? Profe, mi contrato es por libre nombramiento y remoción, el mismo que estaba hablando ahorita. ¿Por qué? ¿Qué cargo tienes? La secretaría del alcalde. Y qué belleza. Bueno, listo, espera, yo miro acá. Septiembre, octubre. Este parcial está abierto. Ya pues, ya está abierto. Listo, muchachos. Entonces, en este momento ya pueden ingresar a la plataforma a realizar el parcial. ¿Les parece? Nos vemos entonces dentro de 8 días, muchachos. Muchísimas gracias. Ahora sí ya pueden Profe, desconectar. Recuerden. hasta las 9 está el parcial. No, está habilitado hasta las 2 de la noche, creo. Ah, bueno, profe. Listo. Profe, Después de aquí que me me aparece que... 30 minutos y solo admite un intento. Profe, Mejor aquí me dicho, él aparece que admite está hasta varios las intentos. 8:30. ¿Cómo? Me parece que está hasta las 8:30 habilitado. No, pero hasta el 30 de octubre. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. No había leído la fecha. Sí, no, ahorita yo modifico eso para que se cierre a las 2. Pero entonces vean, él le permite hacer varios intentos, pero la nota que me registra a mí es el primer intento, ¿listo?
Entonces, el primer parcial y ya. O sea, la primera vez que lo hagan y listo. Listo, profe. Bueno, chao, pues. Muchas Buenas noches, profe, y hasta luego. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Chao. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, chao, que esté bien. Steven, buenas noches, saludos de Isabel. Steven, le acabo de reenviar el correíto, dice papelería Molinos de Dos Quebradas, lo que usted me solicitó escaneado, los 3 documentos.